¿Quieres que te ponga la atención totalmente a ti? Que no. Ok. Déjame pongo esto. Para ver cómo se ve ahí. Ok, Ok, ya estamos aquí. así es. Hoy, ¿qué te traigo? Vamos a hablar, me vas a contar, me vas a explicar lo que Ajá. viene siendo experimentos con humanos. Experimentos con humanos perpetrados por Estados Unidos y Japón. Ok. Hay que recalcar de que hay muchos más países que hicieron experimentos con humanos, pero les quise Alemania. Alemania, Vietnam, Ujú, China, Rusia, pero también chale. es que se trae Pero esto. estos son más, o sea, conocidos, ¿no? De que todo el mundo dice, pues sí, obviamente Alemania, ¿no? Estados Unidos, Ajá, pues casi sí, no. ya se sabe lo que hizo Joseph Mengele con los gemelos y Ajá. todo eso. Quizás lo hable, pero más adelante. Pero son algo muy específicos y sí, son atroces, pero no es algo que esté tan escrito tan gráficamente, ¿no? O sea, te dice, hicimos Ujú. experimentos con gemelos, los hicimos siameses. O le Sí, cambiamos el sí. color de los ojos o pues los hicimos jabón. Ay, sí, Cositas casi así por casi. el estilo. Y pues O aquí, lámparas, ¿no? ajá, ¿lámparas? O sea, No, la piel, pues, de... pinturas de óleo, También, como pero no, lienzo. digamos, o sea, el forro de tu lámpara, el forro de tu lámpara, Ajá. lo hacían con piel. O sea, ese de ratán que está ahí. Ok, pero bueno, para quienes no saben quién es mi hermana, pues aquí está. ¿Qué te Después de parece? mi accidente. Ah, tiraste comida, sí, cierto. Tiraste comida en mi cama. No cayó en tu cama, cayó todo en mi pijamita nueva. Pero bueno, no tienes por qué andar comiendo en mi cama. Pero ok. Este. ¿Por qué te traigo a ti aquí? Porque, Eres muy quisquillosa. Te da mucha cosa ese tipo de temas, ¿no? porque soy muy preguntona, me Eres han muy dicho. preguntona, Muy sí. chismosa, quiero saber Demasiado todo. chismosa. Y la verdad, estresas a veces un poquito. Que no sepas cosas, no que te interese saberlas. Ah, Que te interese ay. saberlas se me hace chingón. Ya ves, o sea, es un arma de doble filo. Pero bueno, vamos a hablar de esto de experimentos con humanos. Mayormente te voy a contar cosas relacionadas con enfermedades, cosas relacionadas con la bomba atómica Ok, del ok. proyecto Manhattan y todo eso. Para quienes no saben el proyecto Manhattan, más adelante lo sabrán. Ese sí me lo sé. No te lo sabes. Claro que No lo sí. digas aquí. Ah, Pero bueno. ahorita te voy a hablar de eso. Vamos con el intro de una vez. Así es. Y vamos a hablar de esto, ¿va? 3, 2, 1. Ya que estamos en el proyecto de Buena Vibra Podcast y vamos a hablar ahorita mismo de, Experimentos con humanos. ¿verdad? Así es. Perpetrado por Estados Unidos y Japón mayormente. Espero que les guste este capítulo, que les traigo mucha información aquí. Súper gráfico, súper todo. No tengo idea qué dijiste ahí. Dije súper gráfico, súper todo. O sea, Es que como no te escuchaba, ok. no tengo idea que lo dijiste ahí Y al tú de, final. ajá, sí, sí. Ajá, sí, claro, Tienes lo que razón. digas. Pero, ok. Te traigo como... Sí, te traigo como 10 Ok. experimentos que le hicieron a estas personas. Vamos a arrancar primero con experimentos para estudiar los efectos de la bomba atómica. Efectos, ok. Ajá. Y esto fue, obviamente, hecho por Estados Unidos. Fue casi después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Esto pasó en el año de 1946 y Oh. entre 1946 y el 47. Sí, o sea, Ni penitas. apenas un año, Es medio como de año. que, bueno, ya acabó la guerra. A ver, vénganse. Sí, vénganse. Y te voy a hablar más de eso de que ahorita te hablo de eso de ¿cómo se llama? De doctores nazis que llegaron a Estados Unidos, pero Ujú. ahorita eso es más adelante, que te lo voy a dejar al final más o menos para que veas qué onda. Ok, efectos de la bomba atómica. En el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes, entre comillas, Ajá. sustancias altamente tóxicas como el plutonio. O sea, literalmente les inyectaron radiación, ¿no? A estos Ajá, pacientillos. es literalmente así cabronamente dosis altas de radiación. Simplemente era para, lo vendían como si fuera un método alternativo para cualquier enfermedad que tuvieran. Pinche gente. Ajá, lo hacían todo el tiempo estaban buscando como otras medidas de las cuales puedan curar cierto tipo de enfermedades, sea cáncer, sea cualquier cosa, Sí, sí. y lo hacían todo en nombre de la ciencia. Y por desgracia, por estas personas que les tocó, pero gracias a eso se llegó a varias cosas que hoy en día
son sustanciales para las enfermedades que hoy vivimos, como el Pero, o sífilis, sea, la rabia. digamos, un experimento así como ese que me acabas de decir, o sea, tiene como repercusiones que hoy en día dicen, gracias a esto. Eso es lo que veremos. Ok. Veremos así más o menos. Hay otros experimentos que de plano no sirvió para nada, Ok. que mayormente fueron así, pero otros sí tenían campos de investigación más profundos para encontrarle cura a ciertos tipos de enfermedades. Como Ok. como el sífilis, la rabia, que muchas de estas personas no les suministraban medicamento para tratar, sino querían ver cómo se desarrollaba y a base de eso hacer su Ay, no. estudio y después tratarlas. Pero eso ya veremos más adelante. Ok. Dale, tú dale. En estos experimentos incluyeron la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge e inyecciones posteriores a 3 pacientes del hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron más de 20 años después de la inyección. A la madre. Además de plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el doctor William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del Hospital Massachusetts, bajo la financiación del Proyecto Manhattan. Sopas. Para quien no sabe, el Proyecto Manhattan era el proyecto que estaban para desarrollar las bombas bomba atómicas. atómica. Creo que eso era en El Paso, en Texas. No, fue en Nuevo México. Ajá. En Nuevo Sí. México era donde desarrollaron todo esto del Proyecto Así es. Manhattan. Y neta, estaba muy cabrón ese tipo O de sea, estaban viendo el investigaciones. efecto de la bomba atómica en la gente. Ajá, de la radiación, Ajá. eran compuestos químicos que estaban dentro de la bomba atómica y eran altamente radioactivos y querían ver qué les pasaba a estas personas cuando se les inyectaba directamente. Ajá, Porque sí. estamos viendo que en estos años no existía muy bien en el consciente colectivo, no existía ese miedo a la radiación, no estaba tan presente. Y gracias a lo que pasó en Chernóbil, fue que ya la gente empezó a tener esto en la conciencia colectiva de qué Sí. era la radiación, porque en sí es invisible. Exactamente, o sea, no lo ves, no lo sientes, nada Ajá. más te pasa, Sientes ¿no? calor, sabor a metal, Sí. cositas así por el estilo, pero en esos años no tenían ni idea qué era lo que La hacía la magnitud, radiación. ¿no? Sí, la magnitud del daño que le podía causar. Y por eso, pues, hacían todos esos experimentos, ¿no? Y aquí hay otro proyecto, que igual relacionado con el mismo, que dice así: materiales radioactivos en mujeres embarazadas. Mm, Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos médicos seguían investigando y les preocupaba el tema de la radioactividad y la guerra química. Ajá. En un experimento en la Universidad de Vanderbilt, 829 mujeres embarazadas recibieron bebidas con un gran fuente de vitaminas con el objetivo de la mejora de la salud de sus bebés por nacer. Sí, de Se les las que ya dan tenían vitaminas. radiación, Les ¿no? daban les daban como suerito. Suerito Ok. para alimentación del bebé, para que crezca bien y todo eso Sí. antes de que naciera. Como si te dieran ácido fólico. Ándale, ajá. En cambio, las bebidas contenían hierro radioactivo. Ay. Y los Mm, investigadores estaban estudiando cómo rápidamente el radioisótopo cruzaba la placenta. no Al manches. menos 7 de los bebés murieron. O sea, pero en el vientre. Sí. Ay, no, ¿por qué hacen eso? Murieron directamente dentro de la madre o más adelante, después de nacer, les dio cáncer, leucemia y las propias mujeres experimentaron erupciones, moretones, anemia, pérdida de cabello y de dientes y padecieron de cáncer también. Ay. O sea, ¿ellas también fueron voluntarias? Sí, o sea, todos Pinche. son entre comillas voluntarias. Ay. Porque todos se les hacía esto debajo de las aguas. Sí. Porque ahorita te voy a decir igual más adelante a qué se debe, por qué Tanta todo gente esto, voluntaria, tanto ¿no? misterio, tanto por qué ocultaban tanto si se supone que el gobierno tiene que hacer cosas chidas. Sí. Pero no es culpa en sí del gobierno, es cosa de otras personas. Ta madre. Sí, no es culpa del gobierno de Estados Unidos, es digamos, con otra división del gobierno de Estados Unidos. El Pentágono. El Área 51. No, es peor. Chale. Que Hacienda. Hacienda, el SAT. El SAT. El SAT hace estas mamadas. Pero, ok. Dale. El siguiente se llama Proyecto 4.1. Ok.
El proyecto 4.1 fue un estudio médico realizado en los nativos de las Islas Marshall, Sí, ok. que en 1952 fueron expuestos a lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón de Bikini. Toda una isla. Explotaron una bomba atómica impresionante ahí. Pero, o sea, toda la isla fue Toda la isla Marshall. voluntaria. Sí. No mames. No manches. Es que hicieron, o sea, estaban haciendo experimentos con las bombas. Así Sí. que ves el clásico imagen de la bomba atómica debajo del agua, donde sí, había ya unos sé. buques ahí cerca y todo eso. Sí. Pues más o menos fue por ahí. Todo ahí hacían experimentos con los humanos que estaban ahí. De donde se hizo Godzilla. Ajá, exactamente. Ahí es del Bikini. Le dicen Bikini Bottom. Ajá. Fondo de el fondo bikini. de bikini. Ahí fue. Ahí es donde ya estaban ves, las ya Islas ves, no Marshall. estoy tan perdida. Lo sabía, yo lo sabía. Más o menos. Bueno, ok, dale. Pero dale. ok. Este es el proyecto 4.1. Ok. En lugar de informar Ay. a los residentes de la isla de su exposición y de tratarlos mientras eran estudiados, Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver los resultados de la exposición. Después de la primera década, la cantidad de los niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. No. Todo por estos experimentos realizados por los gringos. Ay, Dios mío. Y así operan casi todo el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Ay, Y le bajaron su pedo por ahí de los 90s, 2000s. su madre. Luego se quejan de que porque hay tanta enfermedad en Estados Unidos. Exactamente. Así es. Ok. Dale. Tratamiento de cáncer con dosis extremas de radiación. Ujú. Todo era experimental aquí. Entre 1960 y 1971. A la madre. Sí, mucho tiempo. O sea, 11 años, ¿no? Sí. Su madre. Bueno, ¿qué hicieron ahí? Eugene Sagner, radiólogo de la Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, Ujú, sí. llevó a cabo un experimento consistente en exponer a 88 pacientes con cáncer, pobres y en su mayoría negros, porque racismo. Sí, en ese periodo. Sí. A radiaciones de en todo el cuerpo. Las víctimas no firmaron ningún formulario de consentimiento. Ya ves, te Sí. dije, ya sabía. Ni fueron informados de que el Pentágono financiaba el estudio. Simplemente les dijeron que recibirían un tratamiento que les podría ayudar. ¡Hala! No. Y todo el tiempo hacían esto. No. En una hora recibieron el equivalente a cerca de 20,000 radiografías, No mames. sufriendo el resultado de náuseas, vómitos, dolor de estómago severo, pérdida del apetito y confusión mental. Confusión. Lo mismo que yo tengo. Un informe de 1972 concluyó que hasta una cuarta parte de los pacientes murieron a causa de la radiación. Pues claro, por supuesto. ¿De qué otra chingadera iban a morir si no era por eso? Es que, pues, No estaban a mames. prueba de error, estaban viendo cómo funcionaba. Y quieras o no, gracias Ay, a estas cosas, no finjas el lloro. No es que me pica mi ojo. Gracias a estos experimentos, o sea, están mal, sí, son inmorales completamente, pero gracias a esto se puede prevenir ciertas cosas con la radiación. Así Sí, claro. casi Los no fue. tumores. Porque si no, la primera, cuando pasó lo de Chernobyl, no se hubieran enterado de que sería tan cabrón. Porque Sí, si de por pero- sí en Chernobyl había mucha incredulidad de parte del gobierno, que no querían alarmar a toda la población o lo que quieras, estaban haciendo todo lo que pudieran para poder retener esa radiación, porque ya Sí, sabían sí. cuáles eran los efectos que causaba. Y si no tuvieran todos estos conocimientos, pues todo el continente europeo hubiera muerto. No, pues claro. Pues sí llegó hasta Suiza, ¿no? Sí, llegó a toda Escandinavia. De que dijeron, hey, aquí nos están marcando desde Suiza que... Sí, de que hay radiactividad. Imagínate, no mames. No era Suiza, era Suecia. Suecia, cierto. Sí, y esto es... Y aquí hay más. Aquí hay otro no tanto relacionado con la radioactividad,
Pero digamos que ahorita terminamos con el tema de las bombas atómicas. Y aquí hay otro que dices, ¿por qué hicieron este experimento? No tengo idea, pero Ajá. fue una prueba que hicieron a su propio ejército. A Terror ver. en los cielos se llama. Ajá. También en los años 60, 10 soldados en un entrenamiento de vuelo fueron informados por el piloto de que el avión no funcionaba bien y tendrían que aterrizar en el océano. Ujú. Luego se les acercó un formulario de seguro de vida antes del accidente Ok. para que el ejército no fuese responsable de las muertes o heridas. No manches, todavía, o sea, mandaron a matar a sus soldados. O sea, sí, prácticamente eso estaban haciendo. O sea, rellena este formulario por si mueres o quedas herido. No nos hacemos responsable de cualquier cosa que pase de ahora en adelante. No manches, o sea, tu familia no va a tener pensión, casi. De casi. nada. No mami. Y eso que era soldados, que cualquier Pues cosa es que el les pase ejército, sí, o sea. tendría que estar o sea, protegidos de una forma u otra. Pero bueno. Pero el asunto es que en realidad eran parte de un experimento. No Ujú. pasaba nada en el avión, sino que un grupo de científicos querían saber si los soldados cometían más errores al llenar un formulario si su vida estaba en peligro. O sea, Les metieron un más, sustón. nada más era para ver si el formulario lo contestaban bien o no. Sí, con todos los datos y No todo chingues. correcto, sí. ¿Qué clase de experimento es ese? ¿Cuál es tu número de seguro social? Sí, ¿cuál es tu CURP? Y todo eso. ¿Cuál No es tu número de manches. serie, soldado? Y así. Tu No nombre manches. completo, tu edad, la edad de tus hijos y todo eso. Bueno, yo llegué a pensar que el experimento se basaba más que nada de que, o sea, si eran más eficientes al momento de realizar sus De un viajes, momento ¿no? de estrés. Ajá. Pero no, o sea, O sea, era, eso no era el experimento. no, El experimento era saber cómo, a ver si tenían como raciocinio o algo en un momento de pánico absoluto. No más. Porque les estaban diciendo que el avión se iba a caer y, o sea, si se cae casi te mueres. Ujú. Seguro. No Al manches. menos, quizás, o sea, eran, ¿cuántos dije? Eran, ¿cuántos soldados eran? ¿No me dijiste 20? Sí, los dije. 10 soldados. 10. Pongamos de 10 sobrevive uno. No Y mitad de cuerpo, quizá. Ay. Y así lo estuvieron haciendo. ¿Y a qué llegó? ¿Qué conclusión tuvo este pinche experimento pitotero ahí? Nada más para saber si lo hacían bien o lo hacían mal. Ujú. O sea, en sí no era nada concluyente. No era algo que fuera algo de gran relevancia. Porque si lo hacían bien o lo hacían mal, pues de todos modos, pues ok. X, ¿no? X. O sea, Ta ¿qué madre. entrenamiento podrías tener? O sea, simplemente Ajá. para quitar ese del Ese, pánico, o que sea, si lo hacías bien o si lo hacías ajá. mal. O sea, literal, pues básicamente no servía de nada. No manches, o sea, nada más asustaron a la gente hasta Ajá, exactamente, nada más hasta fue el puro límite. susto. No más. Pero bueno, aquí hay otro, A ver. que ya entramos con otro tema. Nada más este que te dije fue como, ok, a ver, ¿por qué hacen esto? Así, uno ligerito, Ajá, ¿no? ligerito. Este dice, pulverización de ciudades con agentes químicos. Ay, no, qué chingados es eso. Las Fuerzas Armadas de No, Estados por Unidos favor, no. y la CIA Ay, realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado, para ujú. entender los efectos que se deben esperar en caso de un ataque real. Ok, pero todo era simulado, ¿no? O sea, por computadora, más o menos. Ahorita vamos a ver qué pasa. Se llevaron a cabo los siguientes ataques aéreos, o navales también. Ay, La CIA dispersó el virus de tosferina en la bahía de Tampa, usando barcos. Como consecuencia, estalló una epidemia de tosferina que dejó 12 personas muertas. no mames. La Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas y por ello muchos ciudadanos padecieron de neumonía. No mames. Es que yo no entiendo, o sea, no me entra. ¿Cómo es que hacen cosas así? O sea, la pinche gente, ¿qué? O sea, Pues así lo no hacían, o sea, tenía toda la mames. libertad, pero obviamente te voy a decir por qué ya se sabe todo esto al final de todo. Ujú. Y esto es detrás de una corporación que es como si fuera la corporación de Umbrella, No quien mames. hace todo esto. Neta, no. Ok, el siguiente es... el ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue sobre Savannah, No, por favor. estado de Georgia, y Avon Park, Florida. El enjambre produjo
a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre, tifoidea y niños nacidos muertos. No me queda duda que Estados Unidos inventó el coronavirus. No, no es cierto. O sea, tengo Nah. la piel súper erizada, o sea, no Por se ese ve. pedo de que cómo O sea, de tratan a la cómo, gente. ajá, sí, o sea, nos creen chivos expiatorios. Bueno, Estados Sí. Unidos, a su gente. Capaz y a nosotros también nos están haciendo la misma chingadera. ¿Ubicas a Pedro Armendáriz? Sí. Ahorita, ¿cómo se llama su hijo actualmente? También se llama Pedro. Se llama Pedro Armendáriz. ¿Pero cómo se llama el actor mexicano? Pedro Armendáriz. Es el viejito de la... El que vimos. O Julio. No me acuerdo. Pero ¿cuál es el punto? Bueno, el punto es que él murió de cáncer por radiación igual. Sí, 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 pues sí, me habías dicho. Sí, porque estaba en Nuevo México, cerca donde estaban haciendo el proyecto Manhattan. Sí. Y pues él murió por la radiación y, bueno, no murió, se suicidó. Antes Pero tenía de por sí eso. sí le dio cáncer. Así que se decidió suicidarse. Ok. Después de estos ataques, llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios a las zonas afectadas. Mientras estaban ayudando a las víctimas, su intención secreta era estudiar y registrar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades que padecían. Ay, Eso era lo que estuvieron haciendo todo el tiempo. Y no es el no. único. No. No solamente lo hicieron en suelo americano, sino también se fueron a Guatemala. Ta madre. Infección de guatemaltecos con enfermedades venéreas. El gobierno de Guatemala ha determinado que más de 2,000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea No. o cancroide sin su consentimiento. Según otros datos, más de 5,000 guatemaltecos fueron afectados por estas enfermedades. No mames. En los años 40, mientras que Estados Unidos sitúa la estimación en algo más de 1,300 personas, es lo que dicen ellos. No manches, pero o sea, aún así, ¿por qué Guatemala declara 2,000 o quizás 5,000 personas, pero Estados Unidos dice que fueron 1,300 que fueron afectadas por sus experimentos. O sea, una cosa es que ellos fueron por 1,300 gentes y ya luego esa gente pues puede infectar a más gente, ¿me entiendes? Así que Podría sí pueden llegar ser, a o ser sea, el doble, simplemente- o sea, 500, 5,000 personas. Ajá. Ay, no. ¿Por qué te estás tocando tanto la cabeza? ¿Te duele la cabeza o qué? No, pero es que no puedo con tanta cosa que pasa. Pues simplemente United States. Of America. Ok. El objetivo de estos experimentos, dirigidos por el médico estadounidense John Cutler, era Ya- averiguar, ¿Ya murió ese güey o no? seguramente, años 40. Bueno. Esperemos eh, que sí, que haya John sufrido. Cutler era averiguar si la penicilina podía ser usada, entre comillas, aquí abrosita, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y para ello emplearon a prostitutas, exmilitares, enfermos mentales, huérfanos y presidiarios. Los experimentos que nunca fueron publicados se conocieron en el 2010, después de que la profesora de la Universidad de Wellesley, Susan Riverby, así se llama, se topara con ellos por casualidad. No se ha encontrado ningún informe sobre las conclusiones del experimento, pero sí hay datos personales de los pacientes y cuadros médicos según los cuales hubo al menos 83 víctimas mortales. ¿Qué haces? Es que estaba agarrando el juguito de mi jícama. Ok. Esto fue lo que pasó en Guatemala. Ajá. No solamente en Guatemala, sino también en Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es más entendible el hecho de que pues sí es No es como entendible. o sea, es colonia, ¿no? Es una colonia americana o algo así, ¿no? No. En sí es como si fuera un estado tributario. Bueno, pero Guatemala no lo es. Guatemala no. Ahí está, pero Pero dices, recuerda que por ahí de los 50, los 60 sí. hubo como una guerra civil allá sí. y pues ellos Cierto, intervinieron. Ay, Esto bueno. es infección de puertorriqueños con cáncer. Ay, no, ya. Y esto es antes, esto es más viejito. Ay. En 1931, Ujú. el doctor Cornelius Rhoads... Hasta tiene nombre de malo ese güey. Cornelius. Tiene pinta de malo malote. ¿Cómo es? Cornelius Dodge. ¿Cómo es? ¿El de Harry Potter? Cornelius Dodge. El ministro, ¿no? Ministro de magia. Ajá. Ajá, algo así, Cornelius. A huevo, a huevo. Los Cornelius son malos. Recibió la financiación del Instituto Rockefeller para realizar una serie de experimentos en Puerto Rico. Durante la investigación, Rhoads infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas. No manches. 13 de ellos murieron. En noviembre del 31,
En una carta a su compañero de Boston, describía a los puertorriqueños como, y cito, la raza más sucia, más perezosa, No mames. más degenerada y más ratera que jamás haya habitado este planeta. Ay, no, 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 no. O sea, pues ahí había como intenciones muy oscuras. Claro, o sea, como a reducir la población, ¿no? De Sí, literal, los puertorriqueños. como él le diría, como los indeseables, como él lo plantearía, ¿no? Sí. Y no termina ahí. Ay, Sigo citando. Yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso. no mames. Abro paréntesis, se refiere al exterminio de la población. No manches. Matando a 8 y trasplantándoles el cáncer a varios más. Esto último no ha causado muertes todavía. La cuestión de la consideración por el bienestar de los pacientes no juega papel alguno aquí. No De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desafortunados sujetos, decía la carta. No manches. Pinche gente, o sea, eran fascistas, literal. Y en el 31, para que veas, que no es cosa más reciente de los 40. Siempre ha estado ahí la gente hija de su pinche Sí, madre. claro. Y aquí hay otro. Experimento Tuskegee. No sé cómo se pronuncia. ¿Ese es japonés? Tuskegee. No. No es japonés. Ah, ok, ok. Ok. Experimento Tuskegee National Archives and Records Administration. Así se dice. En 1932, médicos financiados por el gobierno de Estados Unidos realizaron en Tuskegee, Alabama, un experimento que tenía como objetivo estudiar la progresión natural de la sífilis sin la ayuda del tratamiento. A lo largo de 40 años, 399 pacientes sifilíticos, la mayoría de ellos pobres, negros y analfabetos, creyeron que se les estaba proporcionando asistencia médica estatal gratuita, mientras que en realidad no recibían tratamiento alguno. Y ni siquiera sabían que tenían sífilis. Al mismo tiempo, los médicos seguían controlando su estado de salud para ver si se daba algún caso de autocuración de la enfermedad. No mames. Así hacían. No, eso está muy hardcore, pobre gente. O sea, era gente que pues no sabía qué pedo con su vida. Sí, literal. No Así que se aprovechaban de ese tipo de gente que eran analfabetos, que no tenían ni idea, que estaban enfermos y así estudiaban el efecto de las enfermedades en ese entonces. Era prueba y error. No sé si el fin justifica los medios, pero ¿tú piensas yo creo que sí? no. Qué bueno que violencia es no. violencia y la violencia pues claro genera más violencia. O violencia. sea, deben haber otras maneras, ¿no? De hacerlo, no solamente Hay así. otras formas quizá. Sí. Pero en esos tiempos pues no sé. No sé qué pasaría por sus cabezas hacer todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué más? Ok. Al final del estudio, solo 74 personas de los enfermos seguían con vida, mientras que 28 pacientes murieron directamente a causa de la sífilis. Otros 100 murieron a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad. 40 esposas de los pacientes resultaron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Y así, y el mismo suelo americano, ¿eh? Sí, pero pues es que afectaban a la, bueno, no a la minoría, sino pues a quienes no querían en sus países, como que, pues si se mueren no pasa nada, total, no hay nos miles importan. más por ahí. Ajá, no manches. Sí, así era como estaban tratando a sus ciudadanos. Y esto es en Alabama, es territorio americano. Sí, pues sí, claro. Y aquí hay otro. Soldados en cámara de gas mostaza. Ay, suena muy fuerte ese. Sí, el gas mostaza. A medida de que se intensificaba la investigación de las armas químicas en los años 40, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar al personal militar en sus experimentos. Para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, se utilizaban gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y arruinaban los pulmones sin que los soldados lo consintieran o conocieran el experimento. Ajá. Probaban máscaras antigas y ropas de protección encerrando a los soldados en cámaras de gas, una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi. Sí, claro, por supuesto. Entre algunos agentes utilizados se encontraba la lewisita, compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma. No mames. Al
Al contactar con la piel, el gas inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. ¡Hala! Grandes ampollas llenas de líquidos se desarrollan 12 horas después de la exposición en la forma que quemaduras químicas sumamente graves. Sé que lo leí mal al final, pero Sí, pero... la entendiste, ¿no? Sí, pero Es que no tenía cómo así. Qué feo, o sea, no se le hace eso a la gente, no. Pero quizás, no sé. No sé cuál es el motivo. Nada más es para perfeccionar sus armas de destrucción masiva. Sí, pero, o sea, no chingues. No se justifica para nada, pero... No, por supuesto que no. Y eso solo era en el contacto con la piel con el agente. Ala. La inhalación del gas provoca un ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. Lo que se refiere al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición. Ajá. Sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo ampollas llenas de fluido amarillo. No manches. Por eso gas mostaza. Sí. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas No manches. que han matado a muchas personas expuestas. Aunque hay un tratamiento disponible, las quemaduras del gas mostaza se curan muy lentamente y son extremadamente dolorosas. Las quemaduras con el gas deja sobre la piel son a veces irreparables. Ay, no. Sí, y lo utilizaron en Vietnam. Ala. Y eso lo siguen negando hasta muchas personas hoy en día. No, pues, Sí, o sea. ya estaba como clasificado como crimen de guerra, ese tipo de materiales. Pero, o sea, eso se lo hicieron a sus soldados, ¿no? Este experimento sí, a sus propios soldados. Imagínate. No. Y esto es algo más extraño y sí, lo tomaron como en serio, Ajá. que es implantación de la heterosexualidad. ¿Cómo? Estamos hablando que es de los años 50 y obviamente Implantación. en esos años creían que Era una la enfermedad, ¿no? homosexualidad era una enfermedad mental. Ajá. Así que pues vamos a hacer un proyecto que se llame implantación de heterosexualidad. ¿Y qué hacían? O sea, ¿que te metían algo en la cabeza o...? Pues eso vamos a ver. Ah, chale. En 1954, los psicólogos canadienses James Holt y Peter Milner, Ujú. procedentes de la Universidad de McGill, investigaban el comportamiento de algunos roedores como el caso de las ratas y descubrieron que éstas acostumbraban a tocar una palanca que generaba una pequeña descarga eléctrica a través de microelectrodos que estaban insertados en sus cerebros. Ajá. Cuando la corriente estimulaba ciertas zonas cerebrales, los ratones repetían la maniobra para recibir nuevos estímulos eléctricos. O sea, no eran de dolor. Ajá, sí. Y lo repetían incluso hasta 2000 veces por hora, Ala. dejando de lado otras rutinas habituales, como comer o reproducirse. O sea, digamos que les implantaron algo en la cabeza para que hicieran lo que pues ellos querían, Ajá, ¿no? como algo que los estimulaba para que siguieran apretando la palanca. Ah, ok. En 1979, el investigador Robert Heath, de la Universidad de Tulane, Ajá. decidió probar si esta estimulación en el cerebro de una persona homosexual lo podría transformar en heterosexual. Ah, El científico nombraba a sus pacientes B19. ok. Así como número serial, así los nombraba. Ala. Suena súper denso eso de que Ah. D19, Pase la B. sala 3. Ajá. Vamos. Hola, D19, ¿cómo estás? ¿Cómo O sea, estás, ay, sí. no. Literal. Qué denso. A los cuales les introdujo electrodos de teflón para que envíen estímulos controlados cuidadosamente. Ujú. B19 Ajá. comenzó a presionar el botón de placer constantemente. En una sesión de 3 horas lo presionó hasta 1500 veces. Ala. Inesperadamente, el paciente tuvo que ser desconectado, debido al estado de shock y excitación en el que se encontraba. Durante el experimento, se comprobó que el líbido de B19 era muy elevado, y por esta razón, Heath pensó que con la entrada de una prostituta de 21 años podría encaminar hacia una nueva conducta. Ok. De esta forma, la joven entró al laboratorio y se quedó sola junto con B19 Ajá. en la habitación. Al paso de una hora,
B19, no hizo nada. Pero cuando la chica tomó la iniciativa, tuvieron sexo. Ok. Un tiempo después del tratamiento, se comprobó que el paciente se casó con una bella mujer. Ok. Pero desafortunadamente, la dejó y volvió a sus prácticas sexuales con hombres. Ah, ok. Simplemente fue como, un ratito. Y me Pues sí, devuelvo al camino que ya estaba. Ay, no, pero qué enfermo, o sea, estamos hablando, pues, o sea, ahí dijo que el güey, o sea, apretó, digamos, el botón del líbido sexual Ajá. un chingo de veces durante 1 hora. ¿Por qué le gustó? Ala, pero aún así suena Sí, muy... es extraño, pero él aceptó hacer ese experimento. O sea, él sí tenía como su consentimiento, digamos. Ok. Pero bueno, el otro es experimentos con LSD. Ay. Y aquí es donde viene el que está detrás de todo esto. La CIA. Es la CIA, Sí. entonces. La CIA es El que Umbrella. Sí, Umbrella. La CIA realizó entre los años 1953 y 1964 experimentos con miles de civiles y militares estadounidenses con la droga alucinógena LSD Ujú. y otras sustancias sin que supieran lo que les estaban haciendo. Barbaridad. Según una reciente filtración de documentos confidenciales de la agencia, además del ejército, algunos experimentos se llevaron a cabo en playas, bares y restaurantes donde los agentes supuestamente colocaron el narcótico en las bebidas de los clientes. Ala. Durante una década, la CIA llevó a cabo sus experimentos clandestinos persiguiendo a sus blancos, entre comillas, Ajá. y observando su conducta. Algunas de las víctimas que participaron en las pruebas sufrieron de convulsiones y paranoia, mientras que otros simplemente murieron. Ala. Pero era para probar qué. Y aquí vamos también. Ah, ok. Una subrama de la CIA que se encargaba mucho de este tipo de proyectos se llamaba MK Ultra. Ok. Y este proyecto tiene nombre como Subproyecto 68. Ujú. El proyecto de la CIA MK Ultra, Ajá. que pretendía encontrar métodos para controlar la mente, pagó al doctor Donald Ewen Cameron, quien encabezó experimentos en el marco del Subproyecto 68. Ajá. En su instituto Memorial Allen en Montreal, el doctor sometía a los pacientes ingresados con depresión bipolar o trastornos de ansiedad en una terapia Ujú. que les dejó serios daños y alteró sus vidas de manera irreparable. Entre 1957 Ajá. y 1964, Cameron sometió a sus pacientes a una terapia electroconvulsiva Ay, no. que sobrepasaba 30 veces a lo habitual que se podía hacer. No manches, no manches. Y viste el año que te dije, 57-64, está Sí. relacionado con el anterior que te dije. Sí. Es porque están relacionados. A la madre. Ponía a pacientes en estado de coma inducido por drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. No, hombre. Las víctimas olvidaron cómo hablar, No mames. se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave. Todo esto se perpetró contra ciudadanos canadienses porque la CIA probablemente consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas Con americanos. Sí. No mames, ¿y cuánta chingadera no le hicieron? O sea, con la gente que le ponían cáncer, con la sífilis y toda esa madre. Ah, pero eso sí, volver loca a nuestra gente, no. Pues No mames. quizás no lo veían así porque es que estas personas eran voluntarios, pero igual, para métodos totalmente nuevos. Ujú. Y ellos llegaban con este tipo de cosas que te dije como ansiedad, bipolaridad, y los sometían a un tipo de terapia experimental. Ellos firmaban de que sí, estoy de acuerdo, así que les inducían el coma y hacían experimentos con ellos. No manches. o Y sea, de hecho sí existen varios que sí salieron y dieron su declaración, y había una doctora que se había metido a esto, era una Ujú. doctora de 20 y tantos años, y luego salió sin poder hablar, como te dije, y con amnesia grave. Así que La madre. le tuvo que volver a enseñar a hablar, a caminar y a ser independiente. Y ya de viejita logró terminar otra vez su carrera de doctora. O sea, volvió a vivir, ¿no? De Volvió a nuevo. vivir. No manches. O sea, todo lo que era ella se olvidó y se exterminó por completo.
No manches. Qué horrible está eso, qué horrible. Sí. Para lograr que el proyecto siguiera financiándole, Cameron involucró a niños en los experimentos. No. Y en una ocasión indujo a un niño a tener sexo con un alto funcionario gubernamental. La grabación de esta escena lo utilizó para realizar chantajes. No, no. Sí. No tenía ningún tipo de filtro, no tenía ningún pedo para hacer las cosas que hizo. No manches. Sí. Y la hacía de que, sí, no te preocupes, es Canadá, no pasa nada. Ajá. Y No normalmente, pues eso quedó a la luz más recientemente cuando se disolvió el proyecto de MK Ultra. Porque todo lo que estaban financiando de todos sus proyectos estaban haciendo facturaciones, ¿no? ¿Para qué, Sí, claro. ¿Para qué es este dinero que voy a distribuir? Es para hacer este experimento de su proyecto 68. Ajá. ¿Para qué es? Para probar agentes patógenos en esta población. No mames. Y así era todo el tiempo. Así todo era todo el tiempo hasta que se descubrió con lo que fue el Black Gate, que fue donde Eso me estaba suena. involucrado Nixon, de lo cual él sí, tuvo sí. que renunciar por toda la suciedad que estaba cometiendo la CIA Claro. y otras organizaciones que él estaba detrás. No manches, Sí. no manches. Y por eso Nixon fue revocado el mandato Ajá. y fue reemplazado por otro presidente. Para que No veas. mames. Qué fuerte, qué fuerte. Y así era todo este pedo que estuvieron totalmente limpios por muchísimos años. Impunes, ¿no? Ajá, literal. Y ahora te voy a hablar de una operación, que era lo que estaba diciendo al principio, que se llama Operación Paperclip. Ok, Paperclip. Sí, ok. esta es la razón, esta operación es la razón por la cual el MK Ultra estuvo experimentando, la CIA estuvo experimentando, todo Ok. viene de aquí. A ver. La denominada Operación Paperclip se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Cuando la derrota del Tercer Reich ya se presentía en el horizonte, la CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estado, trasladó a Estados Unidos, junto con sus familiares, a más de 700 científicos nazis, especializados ¡No en cohetes, mames! armas químicas y experimentación médica. Malditos perros desgraciados. Te digo, o sea, tuvo que llegar de No algún lugar, mames. literal. Güey, no. Ajá, especializados ya en me cohetes. O sea, estoy en un dilema que digo, no mames, o sea, pinche gente que sobrevivió y que es un pinche desmadre allá, protegidos por Estados Unidos, o sea, Sí. no mames. Y no fueron los únicos también. No solamente fueron nazis. Ahí también te voy a hablar más adelante de quién más salieron impunes durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre. O sea, Hitler salió, o sea, se suicidó, lo que sea, Sí, prácticamente porque era el chivo expiatorio. Pero los que estaban detrás de Estados Unidos Claro. eran las investigaciones que tenían. Ellos Sí. querían esas o sea, investigaciones. Hitler vale madres, ¿no? O sea, Ajá. pues tú eres cabecilla, pero Sí. pues no eres el de la mente. Tú eres la imagen, así que Ajá. voy a destruir la imagen, pero no el mensaje. No Casi, mames, no. Ay, no, o sea, no, me dio pinche frío en la espalda horrible, o sea, no. Y por eso estaba la carrera de quién llegaba a Berlín primero. Entre ¿Neta? Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos y No Francia. mames. Todos ellos estaban detrás de lo que tenían investigado porque sabían que había algo grande que tenía el Tercer Reich, porque desde el principio ellos ya estaban más avanzados en tecnología, en armamento y en casi todo. Pues sí, o sea, en estrategia y todo, pues. Ajá. La estrategia relámpago Ujú, es de sí. Hitler, de cómo pudieron invadir Europa tan rápidamente en cuestión de meses. Derrotaron a Francia en cuestión de meses, derrotaron a Ámsterdam, a Holanda, Sí, Holanda. en 24 horas. Sí, o sea, no, sí. Y ellos querían saber cuál era el secreto. Y de luego el todo. pinche muro, ¿no? O sea, que lo levantaron en chinga. Ajá, para dividir de Rusia con el resto de Europa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Rusia igual, por eso estaba la Guerra Fría, porque los dos se quedaron con todo Sí, lo que y habían estaban hecho. viendo quién, o sea, pues los espías, ¿no? Los Sí. dichos espías para sacar la A ver qué información. tienes. Porque Ajá. aparte del MK Ultra de la CIA, la KGB también tenía sus investigaciones. Y muchas de Sí. esas investigaciones fueron cosas de incluso... ¿Te acuerdas de Stranger Things? Ajá, Stranger Things. Ese experimento que estaban haciendo con Eleven Ah, sí, es sí. real.
Bueno, no me acuerdo tanto, o sea, me acuerdo que vimos unos capítulos, o sea. De leer mentes, de ver a través de paredes, de Ah, sí, poder sí, sí. conectarte con otros lugares del Sí, ya, ya, mundo. ya. Es un experimento real que hizo el MK Ultra y que también tenían haciendo la KGB. Y de hecho, logró comprobarse de que sí es verdad. No mames, neta, Sí, neta, es neta. verdad. No, Sí, es verdad o sea, me estás diciendo que se puede. que una persona puede, digamos, ampliar su mente de tal manera que pueda Sí. moverse. No Y te voy a mames. decir, uno no lo tengo aquí escrito, pero sí me lo sé de memoria. Ok. Que no me acuerdo el nombre del experimento, pero si quieren, después lo busco y le hablamos solamente de ese experimento porque Sí, está muy a curioso. fondo. Sí, o sea, dame a grandes Ajá. detalles. Ellos pusieron a esta persona ¿Quién? que ¿KGB? era. ¿La KGB? No, la CIA. Ah, ok. Pusieron a. Bueno, en sí era la MK Ultra que se encargaba de Sí. todo eso. Casi era un departamento de paranormal. A la madre. Ajá. De lo mismo que tenía. Que quería buscar Hitler, Ajá. ellos lo estaban investigando. O sea, Hitler no estaba loco porque Hitler era fanático del ocultismo. Sí, sí, Él sí. estaba en búsqueda de cosas, del miticismo, de cómo podía de una manera aventajar la guerra a su favor. Claro. Así que ellos, el MK Ultra, se agarraron de eso, empezaron a investigar un cierto de cosas y llegaron a esta persona que era un tipo de vidente. Ajá. Y él pudo visualizar ¿cómo se llama? El de China, ¿cómo se llama? ¿Consulado? ¿Se llama? Embajada. La embajada. La embajada china. Que en esos años, estoy hablando por ahí de los 50, 60, Ajá. nadie había entrado. Ok. Y él pudo visualizar cómo era dentro de la embajada china. Me imagino que después se confirmó, ¿no? Que realmente sí era Sí, como él lo lo había dicho. confirmaron, sí, después. Oh, Confirmaron que todo era cierto de cómo lo tenía visualizado. no mames. Y luego a esta persona le pidieron igual que visualizara otro departamento que tenían dentro de la CIA. Ajá. Y luego se sacaron de pedo porque le llegaron a reclamar al MK Ultra, güey, ¿cómo es que sabes esta información si es clasificado incluso para ti? Sí. Y ellos O sea, tu dijeron que sí. departamento es clasificado dentro de otros Otro departamento departamentos. clasificado. Sí. Güey, esa cosa que estás haciendo sí funciona porque nosotros estamos haciendo esto y comprobaste que sí lo estamos haciendo. ¿Qué es Sí. esto que está pasando? Así que, No ¿qué mames. crees que pasó al final con esta persona? Lo mataron a huevo. Exactamente. No mames, no, no, no. O sea, es de esperarse, ¿no? Porque, digamos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, no iban a poder manejarlo hasta Ajá, cierto exactamente. punto. Ese era el pedo. Porque igual los rusos tenían esto. Los rusos estaban investigando esto y así era como se estaban espiando. Por O sea, casi telepatía o algo no así. mames. Literalmente, en los archivos del MK Ultra de la CIA, dicen que sí tuvo éxito. Pero dijeron, investigamos mucho, metimos mucho dinero, pero al final no sacamos nada. Es O lo sea, que eso fue decían, lo que dijeron. la Ajá. declaración. Se pudo hacer esto, tenemos estas pruebas que sí se confirmó que sí se pudo hacer, Ujú. pero no llevó a nada. Siempre cada una de esas investigaciones, la gran mayoría que eran muy controversiales, muy hardcore, siempre concluía, no se logró nada. No mames. Siempre decían eso. No mames. Como muchos sí, de plano no servían para nada. Sí, como el del susto, ¿no? El del susto, sí. Ok, no llegamos a nada, se investigó, gastamos millones en esto, Sí. pero no llegamos a nada. Quizás sí llegaron a algo, pero no lo van a querer revelar. Ah, claro. No, está muy creepy eso. Ajá. Es como de que, ajá, o sea, digamos, este güey tiene acceso a cualquier cosa de cualquier departamento y pues no, o sea, no conviene. Ok, ya sabemos que sí funciona ahora Ajá, pero es un peligro. que es un peligro hasta para ellos Ajá. mismos. Y esta investigación también se cerró porque habían muchos charlatanes. Llegaron muchas personas diciendo, Soy sí, lo vidente. sé, soy vidente, sé todas estas cosas. Y en verdad, pues era falso. Y por eso hubieron muchos falsos, pero uno sí resultó verdad. Sí. Y después de él, pues ya no encontraron más personas que tuvieran como la capacidad telepática o de visión. De ver más allá. Claro. Ajá. O sea, literalmente como lo viste en Stranger Things, de que se ponía una banda, ponían estática de fondo o lo sumergían en agua, Sí, sí, sí. podía haber otras zonas en otros lugares muy lejanos. Su madre. Y así lo hicieron y te voy a decir cómo lo mataron. Ala, a ver. En sí, Dale. esta persona, no lo tengo aquí escrito, pero me lo sé de memoria porque estuvo Ok. bien cabrón. Esta persona sabía que algo iba a pasar. Así que él tomó un vuelo a Las Vegas, redactó una carta a su familia de que le dejaba todo lo que él poseía. Él pagó un seguro de vida Ajá. a su nombre, todo hacia su esposa. Y después, casualmente, murió de un infarto. Y no dieron datos de dónde está enterrado el cuerpo. Ujú.
y nada más lo dejaron así. Pusieron el cuerpo y dijeron, y dieron los papeles al hospital. Murió de un infarto, no hace falta que lo investigues. Ajá, o sea, no, ni permitieron una autopsia Sí, ni nada, nada. Quemaron su cuerpo, pusieron las cenizas quién sabe dónde, Sí, y pusieron claro. una tumba sin su nombre. Su madre. Literalmente eso es lo que hicieron con esta persona. Pues claro, o sea, dijeran, o sea, cualquier persona puede decir, ay, las cenizas, algo se puede sacar, o sea, Sí, top para que no secret. haya nada relacionado con Ninguna esta persona. evidencia de- Desapareció de la faz de la tierra. su madre. Pero gracias a estos archivos sabemos que esto pasó. Literal. Si Oye. quieres hablamos de eso más al fondo para otro Ay, programa. me va a dar Cosa. algo me va a dar con Ah. eso. Bueno, ya dicho eso, pues eso era lo que estaba el departamento de investigación del MK Ultra. No. Todo eso estaba metido. Hasta el nombre suena súper denso, o sea, Sí. trabajo en la MK. Y lo peor es que sí pasó, no es nada de ficción. Lo de Stranger Things simplemente es una rama que lo hicieron serie. Pero es Ajá. algo que sí realmente esos experimentos eran reales. Sí. Ya que le agregaron del mundo alterno, pues no. Simplemente claro. le pusieron más trama y más así cosas, ¿no? Ujú. Ok, ya el siguiente que te voy a hablar es del Escuadrón 731. Ok. Y ahora sí, si vamos a hablar de experimentos cabrones, el que se lleva la batuta de experimentos más crueles que se han hecho contra la humanidad son estos, del Escuadrón 731. No sé, pero algo me dice que me va a dar miedo, Samuel. Te va a dar cosas, te vas a quedar cabrón. Incluso hay una película ¿Es de neta? esto. Sí. Una película que realizaron con cuerpos reales. Ay, no. Espérate. No. Mira. Ya. ¿Están hablando? No, No, ok, espérate. Ok. Pensé que estaban hablando por ahí. Ok, dale, ya. ahora vamos a hablar de esto. Estos experimentos fueron realizados por el Escuadrón 731 durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Chino-Japonesa. Ok. El Escuadrón 731 era una unidad especial del ejército japonés. Su misión era sencilla: someter a los prisioneros de guerra a los más atroces experimentos con el fin de conocer los límites del sufrimiento humano No manches. y algunas de las reacciones del cuerpo ante estímulos extremos, unas prácticas compartidas con los nazis. Mm. En el nombre del Escuadrón 731 se han cometido crímenes de guerra atroces e inhumanos, las torturas a las que eran sometidos los prisioneros eran de todo tipo. Y aquí Ajá, te voy sí. a hablar de estos. Sí. Se probaban con humanos todo tipo de armas, lanzallamas, bombas, armas biológicas. No, hombre. Literal, O sea, la ponían al combinación de cualquier tipo de experimento que hubieran hecho antes con gente, Ajá. las aplicaban y el triple, ¿no? probaban armas con cuerpos reales y vivos. Los Su ponían, madre. digamos, en un poste y experimentaban con De las que, armas. a con él. ver, te vamos a inyectar esto aquí. No, ni le decían. O te sea, vamos no, a pero poner pues aquí. la gente así de que, sí, aquí. A ver cómo reacciona este brazo con el otro. Y... Ajá, ¿cómo reacciona el cuerpo con un lanzallamas? ¿Cómo reacciona con ciertas Ala. balas, tipos de balas, envenenamiento? Todo ese tipo probaban con No esto. manches. Se infectaba a personas con virus para estudiar sus efectos en el organismo. Esto ya lo Ujú. habíamos visto, pero gracias a esto se hizo lo que hizo Estados Unidos. Ajá. Se realizaban vivisecciones. ¿Vivisecciones? No sé si se dice así. ¿Disecciones? Disecciones, creo, a seres humanos vivos y sin anestesia. Ala. Entre ellos, a mujeres embarazadas a las cuales se le extraía el feto. Ala. Transfusiones de sangre de otros animales. Cambio de lugar de las extremidades del cuerpo. Exposiciones altas y bajas de temperatura. Ajá. Hubo un experimento donde pusieron los brazos de una prisionera. Ajá. Los pusieron como en nitrógeno, creo que es el que te hace Sí, que te es súper congele. frío. Ajá. Y probaban cómo reaccionaba el cuerpo. Pero Ala. todo esto sin anestesia y totalmente consciente. A la madre. Estas son solo unas pocas de las múltiples atrocidades que se realizaban en el Escuadrón 731. Imposible clasificarlas en un solo experimento. Sí, Todo esto. claro. Se calcula más de 10,000 personas que murieron en estos escuadrones. No manches. El 731 no era el único, aunque sí el principal. Y otras 200,000 murieron en China a causa de las armas biológicas que ahí se crearon. Ala. Por si fuera poco, el Escuadrón 731 ha dado lugar a dos de las películas más bizarras de la historia. Ambas tienen la misma temática y una carga de violencia gráfica espeluznante, acorde a los experimentos que realizó este escuadrón. Una de ellas es Men Behind the Sun, Ajá. de 1988. Esa es la que yo vi. Y la otra es
Philosophy of a Knife, Ok. del 2008. El de que te digo, Man Behind the Sun, es el más gráfico. Su mecha. No, pues me Incluso imagino. hicieron un experimento de cómo miles de ratas reaccionaban a un gato. Ponían el gato como un terrario Ajá. lleno de miles de ratas y veían cómo las ratas se lo comían. Simplemente Ala. para ver cuál era la reacción de las gatas cuando ven al depredador, ¿no? Así Sí. que su reacción fue A las violenta. ratas. Se lo comieron vivo. O sea, digamos, si somos muchos, pues no hay pedo, ¿no? Ajá. Y gracias a estos experimentos que estaban haciendo, aprendieron a cómo hacer trasplantes de corazón. Ah, bravo. Bravísimo. No, pues no, o sea, no, pues a tantas cosas. No, no, no. O sea, es de que el lado positivo es que sabemos cómo hacer un trasplante de corazón. Pero no manches, a muchísimas cosas innecesarias. Sí, también aprendió cómo hacer un trasplante de hígado, trasplante de todo tipo de trasplantes de órganos fue gracias al Escuadrón 731, que no se Ay. justifica, No, claro, la pero atrocidad y es la media. atrocidad horrible y O asquerosa. sea, te creo de que, bueno, vamos a hacer experimentos. Cedemos a la gente y lo hagamos, ¿no? Pero dices que era sin, o sea, que todo el rojo, ok, vamos a abrirle aquí el pecho y vamos a sacarle. Pues no. Bueno, quizás a los trasplantes de corazón obviamente vivo no se podía, así que sí lo sedaban para probar qué tanto un ser humano podía soportar sin ciertos órganos vitales. Pero Ajá. trataban de mantenerlo vivo lo máximo posible. Sí. Es lo que hacían el Escuadrón 731. Y ahora, inmunidad para el monstruo de la cirugía. Algunos de los experimentos más crueles con humanos durante la Segunda Guerra Mundial fueron realizados por el Escuadrón 731 Ujú. japonesa al mando del comandante Shiro Ishii. Ok. En el marco de dichos experimentos perpetuados en el nombre de la investigación biológica, extremidades de cuerpos humanos fueron amputadas y luego cosidas en otras partes del cuerpo. Ujú. Las extremidades de la víctima fueron congeladas y volvieron a descongelarse, Sí. resultando en gangrena. Diversas bacterias y enfermedades se inyectaron en prisioneros para estudiar sus efectos, etc. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Ishii fue arrestado, pero nunca llegó a pagar por sus crímenes, ya que el general estadounidense Douglas MacArthur No. le concedió inmunidad a cambio de información bacteriológica obtenida mediante estos experimentos No macabros. manches. Y salió libre e impune sin pagar nada. Y O sea- murió por ahí de los 70 y tantos años, en los años 80 más o menos. Pero en Estados Unidos, ¿no? No, en China, en Japón, No manches. literal. Y salió totalmente impune. La mafia del poder. Sí, literal. Su madre. Estábamos hablando que fue Douglas MacArthur, que es el supremo comandante que se encargó de la guerra contra Japón O en sea, el Pacífico. no, le valió madres, literal. Sí, Fue como que, bueno, algo tienes que aportarnos, ¿no? sí. Lo que sea que No hayas manches. investigado lo queremos. Y así lo hicieron con los japoneses y así lo hicieron con los nazis. Ay, no, hombre, no. Y ellos Qué son los que horrible. llevan la batuta que ganamos la guerra por ambos frentes. Pues sí, ¿no? No, nada más ganaron con los japoneses, pero quien llevó la guerra en Europa fueron los... ¿Ingleses? No, los rusos. Ah, pues sí, los rusos. Fueron los que llegaron primero a Berlín, fueron los que sí estaban derrotando a los nazis. Gracias a los rusos fueron que se pudo derrotar a la Alemania nazi. Porque ya estaban peleando en dos frentes los alemanes, con los británicos, franceses y con los demás Estados Unidos que llegó Sí. después, porque no entra hasta el 41, cuando fue Ajá. que lo atacan en Pearl Harbor. Sí. Y gracias a eso, pues fue que se mete de lleno a la guerra. Pero si no fuera por eso, no se mete nunca. Pero No, pues aún no. así, sin la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña no puede mantenerse en la guerra porque ya no tenía muchos suministros. Sí, claro, o sea, fue último. Solamente eso. Pero Ajá. quien llegó primero a Berlín y que le ganó a los nazis fueron los rusos. Ala. Los rusos lo llaman la Gran Guerra Patria en vez de Segunda Guerra Mundial. No lo consideran como una guerra mundial como ellos lo vivieron. Sí. Vivieron más como de su lado literal, porque ellos fueron los que más bajas tuvieron durante Sí, la de Segunda Guerra soldados, Mundial. sí, claro. Y gracias a esa batalla hay una... ¿Cómo se dice cuando no hay mucha gente? ¿Cómo? Hay falta de gente en Rusia. Porque gran parte de los hombres en Rusia murieron por esta guerra. No sé, o sea, no recuerdo a qué término te refieres, pero Casi digamos que estuvieron en peligro de extinción los rusos. los hombres. Pues que si no hay hombres no hay Bueno, sí es niños. cierto, sí. Sí, gracias a eso. Bueno, no gracias, pues, desgraciadamente a esto. Sí. Y es todo lo que traigo de
investigaciones contra la humanidad. Ay, no, está súper fuerte, súper hardcore, súper Ya. súper horrible. Esto No. es lo que pasó y mucha gente no se acuerda de esto. ¿Cómo se llama? ¿KP Ultra? MK Ultra, MK Ultra. sí. No Y manches. se dice que que se disolvió finales de los 80. Pero sí, ¿tú ¿qué tan sabes? cierto es, ¿Qué no? tan cierto es? Y dice que Hay que decirle Anonymous. Anonymous no es nadie. Anonymous no es nada. ¿Quién de Anonymous podría tener una cuenta oficial en Twitter? Obvio, nadie. Nadie. O sea, y se dicen que son hackers. No. Solamente se atribuyeron cosas que ellos no hicieron. Claro. No. Bueno, Anonymous es nadie. ¿qué ibas a decir? ¿De qué? De que, pues, o sea, de que se disolvió, pues obviamente Ajá. nunca se va a saber. No Nunca se va a saber. sabe a ciencia cierta si llegó a desmantelarse, pero oficialmente se dice que se desmanteló. Pero había otra división que quedó, que se llama algo como íntima MK Ultra igual, pero tenía el nombre de MK Ultra. Pero Ajá. tenía otra división, otro Otro enfoque. enfoque, exacto. Oh. Pero todo esto salió a la luz por pura casualidad. O sea, Y está detallado, muchos de estos experimentos. pero me refiero, o sea, ¿cómo fue que salió a la luz de todos esos experimentos? De que... Blackgate, Sí, pues de sí, Nixon. cierto. eso salió una Sí. parte y después de otros años salió el resto. No manches. O sea, te digo, de estas fuentes que tenían de facturas y todo eso, ahí detallaban para qué se gastó cada dinero que se dieron de experimento Estados tal. Unidos. Y aparte, otra cosa que no mencioné con claridad es que la CIA no tiene que responder a nadie. La CIA no es responde, independiente. es independiente totalmente al gobierno de Estados Unidos. Ni el Sí. presidente puede enterarse qué es lo que hace Estados Unidos, qué es lo que hace la CIA. O sea, ¿y quién tiene o sea, nadie tiene autoridad? Solamente la CIA es autónoma, No manches. es completamente autónoma y ellos se guardan todos los secretos que tengan y lo que sea. Porque dicen que, ok, eres presidente, pero algún día Lo dejarás dejarás de de ser. ser. Así que no puedes llevarte toda la información que tienes. Curioso. Sí, por eso esa es la justificación que tienen de no dar todo lo que hayan investigado, todo lo que tienen ahí bajo sus archivos. Ala, qué fuerte. ¿Ya? Aquí en México tenemos un tipo CIA, ¿no? Teníamos la AFI, Sí. pero no se acerca ni de lejos. Ahorita no sé, que es un problema no saber qué organismo secreto tenemos, pero de que Sí, hay porque algo, digamos, de Rusia está la KGB, ¿no? ya no es KGB, según yo. Bueno, pero o sea, dijeran, los otros fuimos la AFI, pero pues... Nada ¿Qué destaca. jodidos hizo la AFI, no? Hasta sacaron una serie, no sé si sabías, como del Ah. estilo detectivesco así de la AFI, pero no. ¿Un CSI? Sí, algo así por el estilo. Algo estilo como los simuladores, Ya. pero de la AFI. Hace mucho tiempo, ni siquiera la vi, pero sé que No manches. está esa declaración. Ay, no. ¿Cómo lo ves? Qué hardcore. Está pesado. Sí, no, qué Es feo. todo lo que pude recopilar ahorita para este programa que sí llegó al tiempo exacto de duración. No, pues está, o sea, súper fuerte. Obviamente, eso es de lo que se sabe. Sí, nada más de lo que se sabe. Pero, o sea, no, hombre, hay muchísimos. Y hay otros experimentos que no llegaron a nada y que eran totalmente ridículos. Uno de ellos se llamaba el gatito cósmico. El gatito acústico. Es uno que lo querían entrenar para hacer Ajá. misiones. Para hacer misiones secretas. Sí, no manches. Y que no llegó a nada. Y gastaron como ¿Cuántos? $5 millones en ese experimento. Y tardaron 5 En años adiestrar a un gato. en entrenar al gato. Gatito sónico, cósmico, algo así. Acústico. Gatito acústico se llamaba ese experimento. Sí, que le pusieron un chingo de cosas, ¿no? Sí, le hicieron un Frankenstein. Le Ajá. modificaron para que no tuviera hambre, para que hiciera caso a las órdenes. Le Un pusieron micrófono, una cámara. batería, lo que sea. Pero, ¿Y qué ¿qué fue? le pasó al final? Lo atropelló, Le ¿no? atropelló un taxi. Justamente cuando fue su primera misión. Su primera misión, ¿no? Sí. Y va con el proyecto. Ahí sí, literalmente llegó a nada gastándose $millones en Claro, un experimento. porque tenía que ser un gato porque nadie sospecha de los gatos, ¿no? Exactamente. Y así vieron muchos experimentos igual con animales. Ay, Igual sí. hubo experimentos con un delfín y todo eso, pero no aplica para experimentos humanos. Sí, claro. El O sea, delfín por está muy ejemplo, curioso. pues es que creo que los delfines son, o sea, pues no es que se comuniquen telepáticamente entre otros, pero Casi, tienen, como un sonar. ándale. Sí. Sí, son súper interesantes. Sí, ahí llegaron muchas conclusiones igual por la investigación hacia los ¿Sabías que delfines. también las jirafas hacen eso? O sea, las jirafas no emiten un sonido. No es como debajo
nivel que nosotros no escuchamos. Ajá, o sea, son bajos. Como los elefantes. Pero es que ellos tienen unas como... ¿Antenas? No son antenas, son unos cuernitos. Ajá. Unos cuernitos. Que tienen bueno, están cubiertos de pelito, o sea, de piel y todo. Pero es como un tipo sonar, pero en graves, o sea, pero no es inaudible para nosotros. Está súper curioso. Amo las jirafas. Pero no funciona así como antenas. O sea, son Sí. cuernos y son cuernos. Es como si el reno tuviera antenas parabólicas y No, se comunicara pero con pues el todos. reno pues sí emite un sonido que podemos escuchar. Sí, pero no creo que afecte los cuernos en algo que nosotros no sepamos. Claro que sí. No creo. Te voy a traer una investigación. Ok. ¿Tú serías capaz de traer y dirigir un programa con Mira, investigación? Tengo una idea para un tema de investigación, pero lo tengo que desarrollar bien, pero tengo la idea. Ok. Si tienes una idea bien investigada, argumentada, pues te cedo el... La batuta. Sí, o sea, ¿te vas a quedar ahí? Y yo voy a estar No. de este lado. No, pues claro, tengo que estar del lado te del tengo que ceder la silla Sí, claro, donde uno tiene que dirigir el programa, por supuesto. desde esta silla. Esta silla es el poder. Sí. Y este micrófono es el poder. O sea, de por sí ya soy co-conductora, pero pues sí, o sea, hay niveles, papi, hay niveles. No lo creo. Debe de haber. No. Bueno, X, no importa ahorita. Esto no es una democracia. Esta es una dictadura. Ay, Pero bueno, esto fue todo por el programa del día de hoy. Así Me cansé es. un poquito de leer todo esto. Y ya, pues con esto ya puedes demostrar de que sé leer. 2, 3, 2, 3. Sí, Vas nada más. mejorando, las clases que te di te ayudaron. ¿Cuáles clases, hijo de tu pinche madre? La gente no lo sabe, pero puedo decir lo que yo quiera y puede ser cierto. No. Pero bueno, esto fue todo de este programa de experimentos con humanos. Ujú. Y bueno, ahí abajo te dejé incluso tu Instagram para que veas. Por No ahí lo va a vi. salir. Ahí ya te dejé el Instagram. Ahí va a ver. Mira, ahí está el mío. Ese, ajá. Y por ahí viene el tuyo. Ahí está. Sí, sí lo escribiste bien. Ahí está. Jujú. Así que nos veremos en la próxima semana o la próxima emisión del siguiente programa y veremos qué es lo que les vamos a traer para platicar, ¿va? Exactamente. Así que vámonos ya y muchas gracias por escuchar este podcast de Buena Vibra. Así es. Hasta- Cuídense. Cuídense, hasta luego. Bye. Si llegaste a este punto, no mames, güey. Te amo, te adoro, güey. Chingón por llegar a esta parte. Ya lárgate de aquí, hijo de tu puta madre.